Decían que la Tierra estaba acabada, una roca quemada abandonada tras el primer asedio orbital. Los almirantes del Imperio se reían cuando hablaban de ella. Un mundo primitivo, con el espíritu quebrado, presa fácil. Y quizá tenían razón al principio. Yo estaba allí cuando el último consejo se rindió, el mando de la flota se dispersó, las colonias cayeron y las flotas de defensa exterior quedaron destrozadas. Todos huimos. O morimos. Yo era un capitán sin nave, un soldado sin guerra, hasta que recibí la llamada. No era oficial, sin canales de la flota, sin códigos de mando, solo un mensaje cifrado del viejo mundo enviado a través de satélites, reliquia que ya nadie usaba. Informar a Black Anchorage, comunicaciones seguras, sin rastro de IA. Pensé que era una broma, pero no tenía nada que perder. La nave que pedí prestada apenas se mantenía unida. Mientras avanzaba lentamente entre campos de escombros y estaciones abandonadas en lo profundo del lado oscuro de Saturno. Allí fue donde la encontré, la Leviatán. Sin registros públicos, sin matrícula, sin etiquetas de la flota, solo una nave que no debería existir. Un maldito superportaaviones más grande que cualquier acorazado en el que hubiera servido, construido en secreto, oculto bajo presupuestos negros y núcleos de ingeniería rebeldes antes incluso de que comenzara la guerra, sin control de IA, solo sistemas manuales y tripulación humana. Ella era la última burla de la Tierra al Imperio y ahora querían que yo la comandara. No voy a mentir. Cuando pisé su cubierta por primera vez, pensé que la guerra nos había vuelto locos a todos. Los hangares estaban llenos de viejas naves de combate reacondicionadas con cañones de riel y torpedos ilegales. Los motores tumbaban con propulsores experimentales apenas probados. La mitad de la tripulación eran desertores, mercenarios e incluso convictos que habían sido sacados de criogenización con promesas de amnistía o venganza. Le pregunté al hombre al mando, un viejo espía canoso llamado Comandante Hawk, ¿por qué yo? Me miró fijamente a los ojos. Porque estás lo suficientemente cabreado como para luchar y lo suficientemente inteligente como para no matarnos a todos. Me pareció justo. Tardamos semanas en preparar a la tripulación para el combate. Entrenamos en silencio, sin señales de onda ancha, sin charlas por los comunicadores, por si acaso los drones cazadores del Imperio nos detectaban. Cada ejercicio, cada lanzamiento, cada ciclo del reactor se realizaba en la oscuridad. La nave parecía estar viva bajo mis botas, hambrienta de batalla, enfadada por haber estado tanto tiempo en la sombra. Finalmente llegó la orden. La séptima flota del Imperio se dirigía a la Estación Europa, el último bastión humano con astilleros en funcionamiento. Si la tomaban, la resistencia de la Tierra quedaría reducida a cenizas. Nuestras órdenes eran claras: golpearlos donde menos se lo esperaran. Le pregunté de nuevo a Hawk, ¿estamos seguros de que esta cosa puede luchar contra una flota imperial? Él solo sonrió. ¿Démosla mal ya? Llegó el día del lanzamiento. Llegó. Me paré en el puente, con las manos apretadas contra la barandilla, mientras el Leviatán se ponía en marcha, en silencio hasta el último segundo. Entonces, los propulsores espaciales negros se pusieron en marcha y atravesamos a toda velocidad el sistema exterior, ocultos por nubes de escombros y balizas de relé muertas. El Imperio no nos vio venir. Su flota estaba dispuesta en perfecta formación alrededor de Europa, con naves relucientes de oro y plata, elegantes y arrogantes buques insignia erizados de lanzas de plasma y disintegradores. No se molestaron en buscar amenazas. ¿Por qué iban a hacerlo? Se suponía que la Tierra estaba paralizada hasta que el Leviatán se desocultó y disparó primero. Una salva de proyectiles ferroviarios a velocidades relativistas atravesó un crucero de batalla imperial, partiéndolo en dos antes de que sonaran las alarmas. Nuestros cazas salieron rugiendo de las bahías, ola tras ola, golpeando a los escoltas de los portaaviones y a las fragatas sensoriales. La red de mando del Imperio se fracturó, con señales confusas y capitanes gritando en las naves ciegas que giraban demasiado tarde. Fue entonces cuando vi su buque insignia, un monstruoso acorazado, el Valiant Star, tratando de realinear sus cañones hacia nosotros. Sonreí fríamente. Gira, apunta a sus motores, fuego a discreción. Lo que sucedió a continuación se recordaría en todas las Australis. Gira, apunta a sus motores, fuego a discreción.
La orden salió de mi boca con calma y control, pero por dentro estaba ardiendo. El Valiant Star. Había visto esa nave una vez en una transmisión de la flota cuando comenzó la guerra, cuando la Tierra todavía tenía un gobierno oficial, cuando todavía fingíamos que podíamos negociar con el Imperio. Era el orgullo de sus flotas principales, un acorazado imperial de más de 3 kilómetros de largo, erizado de armas energéticas, blindado con compuestos de titanio que ningún arma humana conocida podía penetrar de frente, un símbolo flotante de la humillación de la Tierra. Ahora estaba en mi punto de mira. Timón 5 grados hacia arriba, baterías de armas 1 a 6, disparad cuando. Apunten. Ladra. Capitán, respondió con voz tensa el teniente Ford desde el puesto de artillería. Era un viejo espacial, con barba y nudillos grises, blanco en su consola. El Leviatán gimió a nuestro alrededor mientras los compensadores inerciales luchaban por seguir el ritmo de la repentina maniobra. No era un elegante crucero del Imperio, era un gigante. Cada movimiento y esfuerzo, cada corrección de rumbo era como luchar contra una bestia enjaulada, pero bajo su casco maltrecho. Tenía dientes. Primera salva, gritó Ford a través de la ventanilla reforzada. Observe las balas cinéticas atravesar el vacío, brillando como agujas de muerte contra el lejano resplandor de Europa, sin explosiones de energía, sin efectos llamativos, solo velocidad fría y cruda. La valiente estrella acababa de empezar a girar sus torretas de lanza de plasma, calentándose cuando las primeras balas dieron en el blanco. Golpes directos en su sección de popa. Los escudos del acorazado se encendieron, ondulando bajo el impacto, y luego, para mi satisfacción, fallaron por completo en una parte de su motor de Esterborough. Nels, la segunda oleada de balas atravesó la superestructura expuesta, provocando explosiones secundarias que se propagaron a lo largo de la carcasa del motor. Estallaron vítores en mi puente. Me permití una sonrisa sombría, pero no había tiempo para celebrar. ¿Daños en el objetivo?, pregunté. Con brusquedad. La voz de Ford era seca. Un motor principal inutilizado. Escudos rotando. Frecuencias. La defensa puntual enemiga se está activando. Ahora están furiosos, dijo Hawk a mi lado, con los brazos cruzados. Nos lanzarán todo lo que tengan. Déjales, gruñí. Terminal Manton. La distancia relativa. Cazas. Seguí protegiendo el objetivo. Cualquier nodo de mando y control a través del hueco táctico. Podía ver el campo de batalla más amplio, con el resto de la flota del Imperio, de casi 30 naves, luchando por responder. Fragatas y cruceros ligeros se separaron para interceptar a nuestras alas de ataque. Un par de portaaviones enemigos lanzaron nuevos escuadrones de drones, pero el caos inicial que habíamos causado no se podía deshacer. El Valiant Star estaba inutilizado, su formación destrozada, lo que era peor para ellos. Su Comnet estaba fracturado, con órdenes contradictorias superpuestas que se propagaban por toda su flota. Nuestros sistemas de interferencia trabajaban a toda máquina, alimentándoles con telemetría falsa y contactos fantasma. Aún así, sabía que no duraría. Una vez que sus capitanes se orientaran, intentarían acorralarnos. Ni siquiera el Leviatán podía enfrentarse a toda la séptima flota en un combate directo. Informe de ingeniería, mi Exocommand en Ho'Halamato. Propulsión principal al 80%, generador de escudos delantero. En ciclo. Manténganlos en línea todo el tiempo que sea posible. Armas. Cambien patrón. Alternen. Entre balas cinéticas y de plasma. No dejes que sus escudos tengan una frecuencia estable para fijar el objetivo. Ford gruñó. Otra ronda de temblores sacudió la cubierta cuando nuestras baterías de rieles dispararon otra salva completa. Desde mi posición privilegiada, vi cómo 3 corbetas imperiales se vaporizaban bajo el fuego sostenido de nuestros líderes de ala. Los campos de escombros comenzaban a obstruir el espacio local, justo lo que necesitábamos. Fragatas imperiales acercándose. Vector 317, advirtió Holt. Flanqueando. Ajuste el rumbo 10 grados a estribor, prepare las baterías laterales. El casco más antiguo del Leviatán le daba una extraña ventaja, a diferencia de las modernas naves del Imperio, diseñadas para el combate frontal, estaba repleto de cañones en todos los vectores. No teníamos que girar para enfrentarnos a nuestros objetivos, podíamos dejar que volaran hacia la picadora de carne.
Las fragatas que nos flanqueaban se acercaban rápidamente tratando de esquivar nuestras baterías principales. La primera de ellas, la ISS Strident, logró un lanzamiento limpio de misiles que impactaron contra nuestros escudos de babor, con una serie de ojivas. El casco sufrió quemaduras leves. Holt informó de que no había penetraciones. Orden abrir fuego. Los cañones de Riel rugieron y el Strident no tuvo tiempo de disparar un segundo tiro. Se partió en dos bajo el impacto cinético, lanzando a la tripulación y los restos al vacío. Por el rabillo del ojo vi la sonrisa de Hawk. Aún no saben a qué se enfrentan. No, estoy de acuerdo, pero lo harán. Justo entonces, una alerta prioritaria parpadeó en todo el Imperio Hueco. Se acercaban refuerzos, otro grupo de cruceros pesados, ardiendo en el sistema desde el perímetro de patrulla exterior. Se nos acababa el tiempo. Estado del Valiant Star Eye. Los dedos de Ford volaron por la consola, aún operativa. Mínima. Maniobra. Armas principales activadas. Intentarán dispararnos con plasma de largo alcance. Tomé una decisión. Preparar todos los bombarderos de ataque para una incursión profunda. Objetivo: las baterías principales y el módulo del puente del Valiant. Star. Hawk levantó una ceja. ¿Estás seguro? Perderemos naves. Lo miré a los ojos. Mejor sangrar ahora que dejar que nos enferren más tarde. Acabemos con ella. El resto de la flota dudará. Me parece justo, dijo con severidad, y se inclinó hacia la tranquila cabina de mando. Prepara el Black Queen para un ataque profundo. Momentos después, oí la secuencia de lanzamiento resonar por toda la nave, un profundo temblor cuando los bombarderos salieron disparados de nuestros hangares ventrales, pesadas naves de asalto cargadas con torpedos con puntas de fusión. A través de la ventanilla, seguí su rumbo, zigzagueando entre nubes de escombros y utilizando los cascos destrozados como cobertura. Los sistemas de defensa del Empire Point se encendieron para intentar derribarlos, pero nuestros pilotos eran veteranos mercenarios. Mercenarios, supervivientes con cuentas que saldar. La primera oleada atravesó los torpedos que se estrellaron contra el casco superior del Valiant Star. Un impacto directo en una torreta de lanza de plasma convirtió el cuarto delantero en un cráter fundido. La segunda oleada le siguió. Varias naves se perdieron por el fuego antiaéreo, pero suficientes lograron pasar. Entonces llegó el grande. Un solo torpedo se precipitó y golpeó justo delante del módulo del puente, y detonó. Por un momento, el espacio mismo pareció ondular por la fuerza. La superestructura del puente del Dreadnought desapareció en una nube de gas y escombros en expansión. Los vítores en mi puente esta vez fueron atronadores. «Confirmado», gritó Holt. «Puente destruido, Valiant Star a la deriva». «Bien», dije con voz plana a pesar de mí. «Corazon Accelerator. Semeala todas las alas. Reúnanse y prepárense para el vector de extracción, capitán». Hawk dijo en voz baja, asintiendo con la cabeza a la pantalla táctica. Low 6. El resto de la flota Imperial vacilaba. Su buque insignia había desaparecido. La estructura de mando era un caos y la mitad de sus fuerzas seguían enredadas con nuestras pantallas de combate. La oportunidad estaba ahí. Pero sí, nos quedábamos demasiado tiempo, los refuerzos nos atraparían. Timonel, fije el rumbo para la extracción. Trace una ruta de salto. A través de los campos de escombros locales, ordené y prepare las ráfagas ECM. Ford miró hacia atrás. No vamos. Acabar con ellos. Hoy no, dije con severidad. Nuestra misión era derrotarlos, y lo hemos conseguido. Crucé la mirada con Hawk y enviamos un mensaje. El Leviatán comenzó a girar, con sus enormes propulsores retumbando mientras nos abríamos paso entre los restos. Las alas de los cazas retrocedieron en formación de escolta detrás de nosotros. La alabada séptima flota del Imperio colgaba en desorden, sin líder y sangrando. Aturdida. No volví a hablar hasta que nuestra burbuja de propulsión se activó y las estrellas se convirtieron en rayas. Solo entonces dejé salir el aire que había estado conteniendo. «No hemos terminado», dije en voz baja, «ni mucho menos». El salto duró poco menos de 2 minutos, 2 minutos de incertidumbre angustiante. El Leviatán era tecnología antigua en muchos aspectos, pero sus propulsores negros eran algo completamente diferente, experimental, peligroso. Había visto naves inferiores destrozarse.
en pedazos al intentar someterlos a estrés. Pero no ella, la vieja bestia. Aguantó. Cuando las estrellas volvieron a enfocarse, emergimos cerca de los anillos de Neptuno, nuestro punto de repliegue preestablecido. En el momento en que el motor se detuvo, me levanté de mi asiento de mando. «¿Situación?», grité. Hall ya estaba comprobando las transmisiones. Propulsor estable, integridad del casco a 96%, escudos regenerándose, alas de ataque, regresando, pérdidas leves, bajas. Mi voz sonó más aguda de lo que quería. Holt exhaló. 7 pilotos perdidos, 2 balizas desactivas. Envirimos. Naves de rescate. Cerré los ojos un instante. 7 muertos. Podría haber sido peor. Debería haber sido peor, teniendo en cuenta lo que acabábamos de hacer. Pero incluso un hombre perdido era demasiado cuando quedaban tan pocos en la flota. Atender a los heridos y traer a esos pilotos de vuelta, dije en voz baja. Capitán, crucen el puente. La adrenalina estaba desapareciendo. Hombres y mujeres se desplomaban. En sus asientos, con sudor en sus rostros y los ojos inyectados en sangre. Pero nadie abandonó su puesto. La euforia de la batalla fue sustituida por otra cosa, la fría realidad de lo que habíamos hecho. Habíamos inutilizado una flota imperial. Habíamos destruido la Valiant Star, una nave que ningún barco humano debería haber podido ni siquiera arañar. Y ahora todo el imperio estaría tras nosotros. Le indiqué a Howe que me siguiera mientras salía de la sala de mando, y me dirigí a la sala de guerra adyacente al puente. La puerta se cerró con un silbido. Detrás de nosotros. La habitación estaba a oscuras, iluminada solo por un holoproyector central que mostraba un mapa táctico de Saúl con marcadores rojos donde el imperio controlaba todas las estaciones orbitales, todas las puertas de salto, todos los puntos estratégicos. Solo quedaban unos pocos puntos verdes parpadeantes. Focos de resistencia, células rebeldes, naves no alineadas. Estábamos solos en un cementerio. Hawke encendió un cigarrillo apoyado en la mesa. Menuda primera salida, capitán. Miré el mapa. Les hemos hecho daño. Exhaló por la nariz. Pero ahora, vendrán a por nosotros. Eso siempre iba a pasar, dije. Pero ahora somos más que un rumor. Ahora saben que la Tierra sigue luchando. Me estudió. ¿Estás pensando en volver? Levant la vista. Todavía no. No podemos permitirnos otra batalla frontal. Traerán un grupo de combate la próxima vez, tal vez una flota de todo el sector, y barrerán todos los sistemas exteriores en nuestra búsqueda. Entonces, ¿qué hacemos? Señale los puntos verdes dispersos. Gorila, ataque de desorganización. Nos movemos rápido, golpeamos su logística, los obligamos a dispersarse. Si podemos mantenerlos persiguiendo sombras, ganamos. Tiempo para la resistencia en la Tierra y las lunas. Hawke gruñó. Es un tiro al aire. Es todo lo que tenemos. Un suave timbre nos interrumpió. La voz de Hall llegó por la comunicación. Capitán, urgente, ráfaga encriptada, prioridad 1. Parece que es el mando de la resistencia de Europa. Enderecé el parche y una nueva imagen granulada apareció. Un anciano curtido con un uniforme de flota maltrecho, el almirante Kessler, uno de los pocos veteranos de la flota que no había sido capturado o asesinado. Su voz era áspera. Capitán Drake, si está escuchando esto, su asalto fue un maldito milagro. La flota del Imperio está sumida en el caos aquí fuera. Por ahora mantenemos Europa, pero nueva información sugiere que han enviado un grupo de cazadores de élite en naves camufladas, rápidas. Why precises. Le están buscando y tienen órdenes de matarle o capturarle a toda costa. Hawke silbó en voz baja. Kessler continuó. Las peores noticias que hemos confirmado. Tropas del Imperio. En Luna. Están reuniendo a los civiles y ejecutando cualquiera sospechoso de ayudar a la resistencia. Necesitamos una distracción. Atácalos de nuevo, con suficiente fuerza como para sacar a esos bastardos de las colonias interiores. Si no lo hacemos, Luna caerá y la Tierra no tardará en seguirla. El mensaje terminó. Me quedé en silencio durante un largo momento. Finalmente, hablé. Traza un rumbo hacia el sector Luna. Hawke levantó una ceja. Directo a la boca del lobo. Están masacrando civiles, dije con voz firme.
No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras eso ocurre. Asintió lentamente. Capitán. Purcell, intercomunicador. A toda la tripulación. Aquí Drake. Han luchado como leones hoy. Se han ganado un descanso, pero aún no hay tiempo para descansar. El Imperio está avanzando hacia Luna. Están asesinando a nuestra gente. Vamos a entrar. Les haremos sangrar por cada centímetro. Un momento de silencio y luego un coro creciente de «Capitán», por todos los canales. Estaban cansados, ensangrentados, pero listos, porque para nosotros no había vuelta atrás. 6 horas más tarde estábamos listos. El Leviatán había sido reparado y rearmado. Sus alas de ataque, preparadas. Habíamos atravesado la sombra de Neptuno y trazado una serie de vectores de salto erráticos para despistar a los rastreadores. Hawkins se reunió conmigo en la sala de mando cuando nos acercábamos al Juema Final. Hemos captado comunicaciones, dijo con gravedad. Cazadores del Imperio ya en Saúl, al menos 2 naves de clase sigilosa, sin perfil completo, pero son rápidas y desagradables. ¿Esperado? Dije. Me entregó una tableta de datos y el paquete de inteligencia de Kessler. Objetivo prioritario. Puesto de mando imperial avanzado en Luna. Si lo alcanzamos, acabaremos con su operación. Estudié el mapa. El Imperio había establecido una base fortificada cerca del cráter Shackleton. Defensas orbitales pesadas, fuerzas terrestres, probablemente generadores de escudos. Un hueso duro de roer. Pero si lo conseguíamos, si destruíamos ese puesto de mando, daríamos un respiro a la resistencia de Luna y obligaríamos al Imperio a desviar naves lejos de la Tierra. Será una lucha a cuchillo, dijo Hawk en voz baja. Levant la vista, Afilemos. Las espadas. 1 hora más tarde, dimos el salto final y salimos del FTL en lo profundo de la sombra lunar, por debajo de los planos de seguimiento orbital normales. Campo de sigilo activado. Howe informó de que aún no había señales. Lanzar los drones de reconocimiento, ordené a través del hueco. Observamos cómo los diminutos drones se desplegaban y nos enviaban una imagen granulada y rápida del espacio de batalla. El puesto de mando del Imperio era formidable, cúpulas protectoras que brillaban. Sobre la superficie de la base, cañones de plasma orbitales, docenas de transportes de tropas y cañoneras en órbita, pero aún no sabían que estábamos allí. Alas de ataque, listas. Pregunté a Ford. ¿Fijadas y cargadas? Respondió. Bien, dije. Este es el plan. Fase 1, bombardeo de precisión. Para destruir los generadores de escudos. Fase 2, alas de ataque rápido contra los módulos de mando y los antiaéreos. Fase 3. Acabamos con ellos desde la órbita y los cazadores. Preguntó Hawk. Sonreí. Fryman. Si se muestran, los matamos. No había bravuconería en mi voz. Solo un simple hecho. No estaba dispuesto a dejar que los bastardos que habían quemado los cielos de la tierra nos cazaran como presas. Active el canal de toda la flota. Aquí Drake, ya conocen la misión. Luna está sitiada. Nuestra gente está muriendo. No lo permitiremos. Atacaremos rápido y con fuerza, y no pararemos hasta que el Imperio sepa que no puede apropiarse de nuestros cielos. La tripulación respondió al unísono. Capitán Helm, dije en voz baja, con la mirada fija a la pantalla táctil que mostraba la situación. Llévenos allí. El Leviatán comenzó a descender lentamente hacia la órbita baja, con sus enormes cañones encendidos, y buscando objetivos. Nuestros cazas se lanzaron como siluetas negras contra las estrellas. El Imperio aún dormía, seguro en su arrogancia. Estaban a punto de despertar al infierno. La tensión en el puente era como un cable tensado a punto de rompers. El Leviatán se desplazaba en órbita baja, su enorme volumen oculto por la sombra lunar y el ECM activo. Debajo de nosotros, el puesto de mando del Imperio brillaba con luces artificiales contra la superficie craterizada. Las arrogantes cúpulas de escudos impenetrables pulsaban con poder, cubriendo todo, desde sus redes de comunicaciones hasta los barracones de tropas reforzados. Yo estaba de pie junto a la ventanilla, con las manos entrelacadas a la espalda y los ojos fijos en la imagen que se arremolinaba. Mi tripulación trabajaba en silencio, sin charlas, sin palabras innecesarias. Sabían lo que estaba en juego,
Civiles estaban siendo ejecutados allí abajo. Cada segundo que esperábamos era sangre en nuestras manos. Solución de puntería final lista, informó el capitán Ford. Baterías de rieles alineadas en las uniones de los escudos, alas de ataque. En posición, añadió Holt. Esperando la orden, miré a Hawk. Él me devolvió la mirada y asintió lentamente. Respiré hondo y di la orden de abrir fuego. La primera salva de rieles se estrelló contra los escudos exteriores del puesto de mando en perfecta sincronía. 6 proyectiles viajaban a velocidades casi relativistas, cada uno dirigido a nodos críticos de los escudos. El impacto fue inmediato. Distorsiones brillantes se extendieron por las cúpulas protectoras, la atenuación del escudo al 15%. Ford gritó que recargáramos. Ordené la segunda salva antes de que sus sistemas pudieran completar el ciclo. Esta vez rompimos un escudo que se derrumbó por completo, dejando al descubierto una sección de las comunicaciones y los centros de puntería de la base. Alas de ataque, adelante. Nuestros cazas se lanzaron en picado, rozando la superficie, con fuego antiaéreo y de defensa puntual persiguiéndolos, pero eran rápidos y hábiles. La primera oleada atravesó la defensa y lanzó municiones de precisión directamente sobre las estructuras expuestas. Las explosiones destrozaron los sensores del puesto de mando, y las baterías de plasma quedaron destrozadas y se apagaron. Observé a través de la pantalla táctica cómo el Imperio respondía con el lanzamiento de cañoneras y el inicio de los procedimientos de despegue de emergencia de los transportes de tropas. Pero seguían desorganizados y tambaleándose. Teníamos suministros y yo tenía la intención de conservarlos. Baja, ordené. Prepararse para un bombardeo directo. Los ojos de Holt se abrieron ligeramente. Capitán, eso nos llevará directamente al alcance de sus armas pesadas. No pueden alcanzar lo que ya está dentro de sus arcas, dije. Fryman, si nos acercamos, los tenemos. El Leviatán descendió a una órbita brutalmente baja, con su enorme propulsor rugiendo y el compensador inercial de la nave tensándose por la tensión, pero la vieja bestia aguantó. Baterías de costado, fuego a discreción. Grité. Los costados de la nave se iluminaron, desatando un infierno de lanzas de plasma y proyectiles cinéticos que atravesaron la cada vez más delgada pantalla defensiva y se clavaron en el corazón de la base imperial. La Pantálida. Alimentación mostró los resultados. Torres de mando derrumbándose, depósitos de combustible estallando en tormentas de fuego, columnas de blindados enemigos destrozadas antes de que pudieran desplegarse. Pero el coste aumentaba. Cazadores enemigos se acercaban. Holt advirtió de repente. Múltiples contactos sigilosos. Cercándonos rápidamente, Vector 215. Se me heló la sangre. Los asesinos de élite del Imperio. Nos habían encontrado. ¿Cuánto tiempo? Menos de 60 segundos para el combate. Activé el canal de toda la flota. Todas las alas, rompan y ataquen. Prioridad. Los cazadores. Luego me volví hacia Ford. Despliega contramedidas, activa la defensa puntual. Capitán. El primer cazador se reveló en un destello de luz, negro y elegante, sin marcas visibles. Salió de su camuflaje a menos de 10 kilómetros de nuestra banda de babor. Los rayos de plasma ya estaban disparando. El Leviatán se estremeció. Bajo los impactos, los escudos se encendieron peligrosamente, cerca del punto crítico. ¡Fuego! Grité. Nuestras torretas se fijaron en los proyectiles y la metralla persiguió al depredador. El cazador era rápido, demasiado rápido para un disparo limpio a esa distancia, pero lo obligamos a romper la formación, dañado. Entonces, el segundo cazador salió de su camuflaje por nuestra popa, intentando alcanzarlos. Motors. Maniobra evasiva. Giré bruscamente la vieja nave, que gimió mientras el timón luchaba por pivotar. El fuego de plasma lamía nuestros escudos de popa, pero las contramedidas de Ford dispararon en el momento perfecto, señuelos y ECM, que interrumpieron el ataque del cazador. Wind Delta entrando en combate con el segundo cazador, informó Holt. Observe cómo 4 de nuestros mejores pilotos se lanzaron directamente a la lucha con las armas en ristre. 2 cayeron en la primera pasada, destrozados por la defensa puntual del cazador, pero los otros 2 siguieron adelante, sacrificándolo todo para matarlo. Un torpedo dio en el blanco y el segundo cazador desapareció en una explosión de plasma y escombros.
Para entonces, toda la fuerza del Imperio estaba despierta. Más naves despegaban de la superficie de Luna, pesadas naves de combate, interceptors, transportes de tropas. El espacio sobre la Luna se estaba convirtiendo en un nido de avispas. No podemos mantener esta posición mucho más tiempo, dijo Hawk con voz tensa. Están dirigiendo medio batallón de cañoneras hacia nosotros. Miré de nuevo. El mapa táctico. El puesto de mando estaba inutilizado, con incendios ardiendo en la mitad del complejo, pero la victoria final aún no era segura. Hice la llamada. Preparar la batería principal para un ataque concentrado. Un disparo. Objetivo, el núcleo de fusión central. Ford dudó. Capitán, eso sobrecargará las bobinas del cañón. Vale la pena, apretó los dientes. El ciclo de carga se hizo eterno. Cada momento que pasaba, más naves enemigas se acercaban. Las luces del puente parpadeaban bajo los repetidos impactos, y las alarmas sonaban en la mitad de las consolas. Pero Leviathan aún no había terminado. Batería principal fijada, gritó Ford. Objetivo adquirido. Respire Hondo. Disparad el rayo. El rayo que se batió no fue elegante, ni limpio, fue crudo. Plasma sobrecargado extraído directamente de los reactores sangrantes de la nave, que atravesó lo que quedaba del puesto de mando imperial y perforó la superficie hasta llegar al núcleo de fusión enterrado. Por un momento, no pasó nada, y luego toda la base estalló en una explosión al rojo vivo que iluminó la mitad de la Luna en la pantalla táctica. Las fuerzas imperiales se dispersaron en medio del caos, la mitad. Sus naves se rompieron y huyeron, el resto luchaba por reagruparse. Yo me quedé con los puños. A potatoes. Esto es por los civiles, dije en voz baja, pero aún no habíamos salido. Múltiples contactos nuevos en aproximación, gritó Ul. Un grupo de cruceros pesados se acercaba rápidamente desde la órbita terrestre. 10 minutos para la interceptación. Asentí con gravedad. Era hora de irse. Vector de extracción trazado. Hawk dijo, envía la señal a todas las alas. Reunámonos para la retirada. Los siguientes 10 minutos fueron una brutal prueba de fuego. Helicópteros de combate nos acosaban a cada paso. Los cazas entraban y salían de las ráfagas de fuego antiaéreo. El casco del Leviatán estaba chamuscado y agujereado. La atmósfera se desprendía de media docena de compartimentos, pero la nave aguantaba. La tripulación aguantaba y, cuando por fin salimos de la órbita lunar, el motor de extracción se puso en marcha. «Listos para saltar», confirmó Holt. «Di la última orden. Adelante». Cuando las estrellas volvieron a la normalidad, estábamos de nuevo en el sistema profundo. A la deriva, frío sí, en la oscuridad para evitar una persecución inmediata. Me quedé de pie en el silencioso puente, mirándola. Transmisión táctica. La base del Imperio había desaparecido. Su invasión de Luna era un caos y habíamos sobrevivido para luchar otro día. Más tarde, en la tranquilidad de mi camarote, Hawk se unió a mí. Servimos 2 vasos de whisky sintético de una vieja botella de antes de la guerra. Por los muertos, dijo en voz baja, levantando su vaso. Asentí con la cabeza. Y por aquellos por los que aún merece la pena luchar. Bebimos en silencio porque ambos sabíamos que la guerra estaba lejos de terminar. Leviathan había hecho sangrar al Imperio y ahora vendrían con más fuerza que nunca, y nosotros esperaríamos durante 3 días. Navegamos en silencio, sin balizas, sin comunicaciones, sin escáneres activos. Después de lo que habíamos hecho en Luna, el Imperio había inundado el sistema con patrullas, cruceros rápidos, fragatas sigilosas y drones de reconocimiento que barrían todas las rutas orbitales desde Marte hasta el cinturón de Kuiper. El Leviatán se deslizaba en la oscuridad con propulsión pasiva, escondido entre los restos destrozados de un antiguo campo minero. Cada hora cambiábamos de posición con microimpulsos para mantener nuestro perfil térmico. Frío. Nadie hablaba mucho. Todos a bordo sabían que ahora éramos el objetivo del Imperio. No podían dejarnos vivir. Los habíamos humillado. Había inutilizado la 7ª flota. Destruido su puesto de mando en Luna y dado la resistencia de Saúl un rayo de esperanza, algo que el Imperio no podía tolerar. Pasaba la mayoría de las noches solo en el puente, mirando fijamente a la oscuridad. Atento a las sombras, esperando el puñal. Al 4.º día, por fin capturamos una
Secuencia codificada. Hawk me la trajo a la sala de guardia, con los ojos oscuros por el cansancio. Es de Kessler, dijo en voz baja. Este vivo, pero penis. Pulsó el botón de reproducción. La voz de Kessler. Era áspera y tensa. Drake, escucha, tienes que saber que elementos de la flota imperial se están reuniendo cerca de Júpiter. No es un grupo de combate estándar, es peor. He oído rumores sobre una nave de clase Inquisidor. Maldijo Hawk entre dientes. Yo permanecí impasible. La información está confirmada, aunque es poco fiable, dijo Kessler con voz ronca. Pero si es cierta, tienes que huir. Un Inquisidor no es solo una nave, es un mensaje. Quemarán todas las lunas y estaciones para darte caza. El mensaje terminó entre interferencias. Clase Inquisidor. Solo el nombre hacía. Pálidos incluso a los espaciales más curtidos. Nunca había visto uno en acción. Ningún humano lo había visto y había vivido para contarlo. No eran naves de guerra en el sentido habitual. Eran plataformas de ejecución diseñadas no solo para matar, sino para Atterizer. Se rumoreaba que estaban comandadas por fanáticos del Imperio. Lavados el cerebro para ser absolutamente leales, sin prisioneros ni cuartel. Quieren convertirnos en un ejemplo, dijo Hawk con severidad. Asentí. Volverán el sistema del revés para encontrarnos, dijo mientras encendía un cigarrillo con dedos temblorosos. No podemos luchar contra eso de frente. No. Asentí, pero podemos hacerles sangrar por cada metro que avancen. Convocamos un consejo de guerra de emergencia en la sala de reuniones principal del Leviatán. Se reunieron los oficiales superiores, Hawk, Holt, Ford, nuestro ingeniero jefe, nuestro líder de ala de vuelo. Una tripulación ruda reclutada de todos los rincones de la flota en ruinas y la resistencia, pero muy buena en lo que hacía. Mostré el hueco táctico parpadeando con datos de reconocimiento granulados. Esta es la situación. Comencé. Las fuerzas del Imperio se están concentrando cerca de Júpiter. Si la nave de clase Inquisidor es real, barrerán todo desde allí. Suponemos que se moverán en oleadas coordinadas para sacarnos de nuestros escondites y forzarnos a un enfrentamiento decisivo. Ford gruñó, no sobreviviremos a una batalla directa. No, vamos a dársela, dije. Nos movemos, atacamos y dispersimos. Minad las rutas de tránsito. Emboscad las naves de suministro. Cuanto más los dispersemos, menos naves tendrán para proteger sus activos. Recursos. La sala quedó en silencio durante un instante. Finalmente, Hawk habló y dijo, el final. Encontraremos al Inquisidor y lo mataremos. Nadie se rió, nadie se burló. Solo asintieron con gravedad. Sabían que era un suicidio, pero también sabían que no había otra opción. La semana siguiente fue una confusión de guerra de guerrillas. Leviatán se movió por él. Sistema como un fantasma, atacando objetivos oportunos. En Yo emboscamos un convoy de combustible del Imperio, inutilizando 2 petróleos pesados y dejando a sus escoltas ardiendo en el espacio. Cerca de la serie, minamos las rutas orbitales, obligando a todo un grupo de exploradores del Imperio a dispersarse en pánico. Cada golpe alejaba más fuerzas del Imperio del punto de reunión de Júpiter, pero con cada golpe, el cerco se estrechaba. Al 9º día se produjo el primer contacto directo, una fragata de reconocimiento del Imperio. Salió de su camuflaje a apenas 5.000 kilómetros de nuestro flanco de estribor. Yo estaba en el puente cuando sonaron las alarmas. «¿Contacto?», gritó Holt. «Rumbo. 095. Camuflaje desactivado. Lanzar drones. Puestos de combate». Ordené girar para entrar en combate. El Leviatán se giró bruscamente y las baterías laterales dispararon la primera salva de balas de riel, que alcanzaron la fragata en medio del barco, destrozando su sección delantera, pero no antes de que pudiera enviar una señal de socorro. Ford tenía el rostro sombrío. «Saben que estamos aquí». «Pulsel. Canal. Todos a sus puestos, preparados para una combustión rápida. Nos movemos». Saltamos 2 veces en rápida sucesión, con combustiones cortas y fuertes que tensaron los motores al límite. Pero no fue suficiente. Ul informó con gravedad. Elementos pesados del Imperio acercándose rápidamente. Múltiples vectores. Y entonces llegó la señal. Un pulso en todo el sistema lo suficientemente fuerte como para atravesar
Todas las pantallas ECM. El Inquisidor había llegado. Lo detectamos en el escáner profundo. 1 hora más tarde. No era una nave normal, era una forma negra contra las estrellas, monolítica, angular, erizada de armas de diseño desconocido. «Dios mío», susurró Ford. «Esa cosa es más grande que el Leviatán en al menos un tercio», dijo Hawk en voz baja, pero no era el tamaño lo que helábala. «Sangre». A continuación llegó la transmisión, una voz fría y mecánica que se difundió por todos los canales. «Aquí el Inquisidor Vox Dominus. Están marcados para ser exterminados. No hay escapatoria, no hay rendición. Todos los que les den cobijo morirán». El puente estaba en silencio. Me levant lentamente. ¿Quieren miedo?, dije en voz baja. «Le damos fuego». Teníamos una oportunidad. El Inquisidor se movió como una bestia, forzando todos los carriles hacia Saturno. Si llegaba a las colonias interiores, la resistencia se desmoronaría. Teníamos que atacar primero. Excuse el plan loco. Y desesperado, pero era la única oportunidad que teníamos. Tendríamos una emboscada en el borde de los anillos. Usaríamos los escombros y las interferencias para ocultar nuestra aproximación. Colocaríamos minas y trampas. Luego atraer al Vox Dominus al alcance y golpearlo con todo lo que teníamos. No tendremos una segunda oportunidad, les dije. Si esto falla, moriremos. Hawk terminó. Asentí con la cabeza, pero si tenemos éxito, le daremos un futuro a la humanidad. Ahora, mientras estoy de pie una vez más en el puente del Leviatán. El momento se acerca. Hemos minado el campo de anillos. Los cazas están en posiciones de emboscada. La tripulación está preparada y lista. El Inquisidor se acerca, su agujero negro. Quema hacia nosotros, barriendo el espacio a su paso. Esto es todo. Morrow a Hawk. Él sonríe con determinación, listo para la tercera ronda. Capitán. Sonrío con tristeza. Los anillos de Saturno siempre han sido silenciosos. Desde el puente del Leviatán, todo lo que podíamos ver era oscuridad salpicada de pálidos restos de hielo, roca y fragmentos de metal. Los restos de antiguas operaciones mineras, un escondite perfecto si sabías cómo usarlo, y nosotros lo sabíamos. Me quedé en la estación delantera, con los ojos fijados en la transmisión táctica. Nuestras minas estaban activas, dispuestas en 3 bandas a lo largo del vector de aproximación. Los cazas eran fríos y silenciosos, ocultos entre los grandes cúmulos de hielo. Todas las baterías del Leviatán estaban cargadas y listas, pero funcionaban con energía pasiva. Para evitar ser detectados. Hawk se acercó a mí. Nos escanearán en cuanto salgan. De la órbita exterior, asentí. Buscarán una presa fácil. Les daremos lo peor de nosotros. En cambio, pasaron 10 minutos, luego 20. La tensión se intensificaba con cada segundo que pasaba. La tripulación apenas respiraba. Todas las pantallas, todos los escáneres, todos los ojos fijos en la oscuridad que teníamos delante. Entonces Hold habló en voz baja y fría. Contacto. El Inquisidor Vox Dominus. Emergió del vacío como un depredador. Sin destello de salto, sin advertencia, solo una forma negra, deslizándose a través del plano del anillo, escoltada por una flota de naves sigilosas del Imperio. Tamaño de fragata confirmado, dijo Holt con severidad. Casco compuesto de 4 kilómetros, señales de energía no identificadas. Estudié la señal. Aquello no era una nave, era un arma. Su casco estaba cubierto de torretas desconocidas y extrañas estructuras cristalinas que pulsaban con una luz oscura a lo largo de sus flancos. Eran barcazas de ejecución, naves destinadas al bombardeo planetario y al exterminio masivo de civiles. El Imperio no las había enviado para luchar contra nosotros, las había enviado para acabar con nosotros y con cualquiera que nos ayudara. Activé el canal de comunicación de la nave. Aquí, Capitán Drake, tenemos los ojos puestos en el Vox Dominus. No hay retirada, no hay rendición. Los atacamos aquí o morimos por la Tierra, por Luna, por cada vida que han aplastado. Por las comunicaciones, un coro respondió, aquí el capitán. La trampa estaba tendida, ahora era el momento de activarla. El Inquisidor avanzaba lento, deliberado, arrogante, con sus escoltas desplegadas, escaneando el campo de anillos. Las armas estaban activadas, pero aún no disparaban.
Creen que estamos huyendo, murmuró Hawk. Murmuró Hawk. Bien, dije en el momento exacto en que el Vox Dominus cruzó la primera banda de minas. Di la orden de detonar el campo de anillo, que se iluminó con furia. Docenas de minas se activaron a la vez, ondas de choque cinéticas, ráfagas de EMP, cargas de plasma, que rasgaron el costado del Inquisidor y sus escoltas más cercanas. Dos fragatas sigilosas se vaporizaron al instante. El Vox Dominus se estremeció y los escudos se encendieron en cascada por todo el casco, pero aguantó. Escudos al 80%, informó Holt. Están recargando rápido. Asentí con gravedad. Fase 2. Cazas al ataque. Nuestras alas salieron disparadas de su refugio. Un enjambre negro de misiles furiosos, balas de riel y torpedos, todos apuntando a la matriz delantera y los bancos de sensores del Inquisidor. La primera oleada dio en el blanco. 3 de las matrices delanteras se hicieron añicos, dejando cráteres brillantes, pero el Inquisidor respondió con algo nuevo. Una onda de energía oscura surgió a través de su casco. Y, de repente, docenas de torretas cristalinas giraron y lanzaron lanzas de rayos que no eran de plasma ni láser, sino algo peor, flujos coherentes de gravitones. El primer rayo atravesó todo un ala de cazas en un abrir y cerrar de ojos, sin explosión, solo un colapso repentino. En polvo. Hawk maldijo. Dios, ¿qué es esa tecnología desconocida? Holt dijo con voz tensa. Los escudos son inútiles, los cascos también. Apreté los puños. Nos adaptemos. El ala 2 pasó a maniobras de flanqueo. Objetivo, motores. Sigan avanzando. El Leviatán se activó y rompió la cobertura. Todas las baterías. Fuego. Ordené que nuestros cañones de riel y lanzas de plasma rugieran con salvas masivas que se estrellaron contra el costado de estribor del Vox Dominus. Esta vez, el Inquisidor se estremeció. Los nodos de los escudos chispeaban bajo el ataque, pero luego giró, lento pero deliberado, apuntando sus baterías delanteras hacia nosotros. «Prepárense para el impacto», gritó Ul. La primera descarga golpeó como un martillo. El Leviatán se sacudió bajo el ataque. Los escudos se doblaron. Las sirenas de alarma sonaron. «Escudos al 60%, gritó Holt. «Mantened el fuego», ordené. «Si rompemos sus escudos, tendremos una oportunidad». Entonces la situación empeoró. El Vox Dominus lanzó torpedos de abordaje. Docenas de cápsulas aerodinámicas se dirigieron hacia nosotros, apuntando a nuestro casco ventral. «Quieren destriparnos por dentro», gruñó Hawk. «Active Lost Communications Internas». Comunicaciones internas, todos preparados para el bloqueo de fronteras. Todas las cubiertas más allá de la sección 12, marines. A puestos defensivos. Los primeros módulos impactaron con profundos temblores que sacudieron el casco. «Alarmas de abordaje en cubiertas 5 a 8, informó Ul. Miré a Hawk. «Tú te encargas». «Del puente». Él asintió. Agarré mi arma y corrí hacia el ascensor. La cubierta 5. Era un caos. Tropas de choque del Imperio, con armaduras negras y sin insignias, inundaban los pasillos. Nuestros marines se atrincheraron tras barricadas improvisadas e intercambiaron fuego brutal a corta distancia. Me uní a la línea sin dudarlo y derribé a dos fronterizos, con disparos limpios en la visera. «Mantened la línea», grité. «Que nadie retroceda». Habitación por habitación, pasillo por pasillo, luchamos. Perdí la noción del tiempo, de las heridas, del dolor. Solo existía la lucha, la necesidad de aguantar. Los cadáveres se amontonaban y el aire apestaba a «Sequitos quemados y sangre». Finalmente, las cargas detonantes eliminaron al último equipo de abordaje. La voz de Hawk llegó por los comunicadores. «Capitán, los escudos están casi agotados, pero sus motores principales están expuestos». Me limpié la sangre de la cara mientras regresaba al puente. La escena era desoladora. El Leviatán sangraba, el casco estaba chamuscado, los sistemas dañados, pero seguía luchando, y el Inquisidor, con los escudos parpadeando, tenía las rejillas de motores puestas que brillaban como blancos. Salva completa, todas las baterías, apuntada a esas rejillas. La última salva fue todo lo que teníamos. Proyectiles de riel, ráfagas de plasma, cañones principales sobrecargados.
El Vox Dominus se estremeció y entonces una rejilla se rompió, provocando una reacción en cadena que recorrió su espina dorsal. Explosiones internas desgarraron su corazón. Observé con frialdad cómo el monstruo se fracturaba, no muerto, pero herido, sangrando, retirándose. «Capitán, se están retirando», gritó Holt. «Las escoltas del Imperio se retiran por completo». Exhale lentamente. No estábamos muertos. Habíamos sobrevivido y Vox Dominus, el gran terror del Imperio, huía. Más tarde, en el silencio posterior, me quedé solo en el puente destrozado. El Leviatán estaba dañado, su tripulación agotada, pero viva. Hawk cojeó. «Asmilato. No está mal para ser la última nave de un planeta muerto», dijo con una sonrisa cansada. Encontré su mirada. «No hemos terminado», dije en voz baja. «No hasta que caiga el Imperio». Él asintió y, en la oscuridad, el Leviatán volvió a girar su proa maltrecha hacia las estrellas. 3 días después de la batalla, seguíamos recogiendo los pedazos. El Leviatán avanzaba cojeando por el espacio profundo, mucho más allá de la órbita de Saturno, ahora una órbita cementerio diseñada para ganarnos tiempo. Sin comunicaciones, sin señales, navegando en silencio. La nave era un desastre, pero estaba viva. Las fracturas del casco estaban parcheadas con placas de emergencia, la mitad de las baterías exteriores estaban fuera de servicio y los equipos de ingenieros trabajaban por turnos. Las 24 horas del día para evitar que los reactores se sobrecalentaran, pero era la tripulación lo que más me preocupaba. Ojos cansados, hombres quietos, hombres y mujeres movidos por la adrenalina y un orgullo obstinado. En soledad, habíamos asestado un golpe, dañado a un inquisidor, algo que nadie había conseguido nunca. Pero el precio había sido brutal. Habíamos perdido 17 pilotos, la mitad de un ala de ataque, casi 2 docenas de muertos en el abordaje, más heridos, y la lucha no había terminado. Estaba solo en la burbuja de observación del puente, mirando la oscuridad más allá de la ventana. El enemigo no se retiraba, ni mucho menos. Nuestros escáneres pasivos de largo alcance ya habían detectado movimiento, refuerzos del Imperio que llegaban a Seoul en grupos de flotas completas, esta vez con acorazados, portaaviones, escoltas y, lo peor de todo, Vox Dominus había desaparecido de los escáneres. No. Destruido, simplemente desaparecido, curándose cazando. Hawk me encontró allí con 2 tazas de sintético en la mano. «Tienes un aspecto horrible», me dijo, entregándome una. La cogí. «Habla por Tai». Bebimos en silencio durante un momento, observando las estrellas muertas. «Finalmente», habló. «Vienen, lo sabes. Sé que crees que Kessler puede detenerlos. Pero Negu Khan la cabeza. Europa está en ruinas. Luna apenas se mantiene en pie. Los búnkeres de la Tierra están sellados, pero es solo cuestión de tiempo». Dejé la taza sobre la mesa y bajé la voz. «Esto ya no. Se trata solo de nosotros. El Imperio quiere acabar con esto, destruir a la humanidad de una vez por todas». El rostro de Hawk se ensombreció. «Y empezarán por Leviatán». Asentí con la cabeza. «Ahora somos el símbolo, la única nave que no pudieron destruir mientras lucháramos. La resistencia respira», dijo con una sonrisa sombría. «Entonces les daremos una lucha infernal». Fue entonces cuando llegó la transmisión cifrada. Hull corrió hacia la pizarra. «Con la mano. Capitán, mensaje prioritario. Fuente: células de la resistencia cerca de Marte. Solo para sus oídos. Low Decipher». El mensaje era breve, directo y crítico. «Se ha recuperado información. El Imperio está preparando la purga final. La flota de exterminio se dirige a la Tierra. Tiempo de contacto: 4 días. 4 días». Me quedé mirando el mapa vacío de la sala de guerra. Más tarde, ese ciclo, los marcadores eran sombríos. 3 grupos de flota se acercaban con una fuerza combinada que no podíamos igualar y, detrás de ellos, casi con toda seguridad, Vox Dominus. «Quieren quemar la Tierra», dijo Holt, en voz baja, tal y como prometían las antiguas amenazas transmitidas. «No, Hawk, esta vez lo harán. No pueden permitirse no hacerlo después de lo que hemos hecho». Ford frunció el ceño. «No podemos detener ese tipo de fuerza». Asentí con la cabeza. «No de frente». Me levanté lentamente y miré a cada Official Porterno.
No lo detendremos luchando contra su flota. Señalé el hueco en el centro de la formación. Los detendremos cortando la cabeza. El plan era una locura. Todos lo sabían, pero era la única oportunidad que teníamos. Vox Dominus no era solo una nave de guerra, era el centro de mando que ahora coordinaba la flota de exterminio. Sin él, toda la fuerza perdería cohesión a medida que avanzara el tiempo en la Tierra. Así que debíamos atacarlo antes de que llegara a la órbita terrestre, una misión de penetración profunda, una nave, una tripulación, contra lo peor del Imperio durante 3 días. Preparamos las reparaciones, llevadas al límite. Blindaje de emergencia, nuevos sistemas ECM improvisados con piezas de repuesto. Todos los hombres y mujeres a bordo conocían las probabilidades, sin ilusiones. Hawk lo expresó mejor la noche. Antes de despegar, esta es una misión sin retorno. No discutí, solo los miré a todos a los ojos. Somos la última espada de la humanidad, dije. O cortemos hondo o morimos. Intentándolo. Entonces llegó el salto final. El Leviatán quemó combustible a toda potencia hacia el sistema interior. Rastreamos al Vox Dominus, avistado por última vez cerca del cinturón de asteroides, donde se concentraba. Para su empujón final, nuestra ventana era muy estrecha. Cuando llegamos al rango de interceptación, la flota enemiga ya se estaba formando. Formaciones masivas de cruceros, transportes de asalto y, en el centro, la silueta negra del Inquisidor, de nuevo intacto, reparado y más fuerte. La aproximación fue brutal. Los exploradores del Imperio barrieron el cinturón exterior y nosotros corrimos a toda velocidad entre campos de escombros y nubes de rocas, con cada kilómetro un riesgo más. Cuando alcanzamos el alcance final, nuestro casco exterior estaba rayado y abollado. Habíamos gastado la mitad de nuestros pads ECM solo para permanecer ocultos. Pero estábamos allí, en el radio de ataque. En el puente, todos los ojos estaban fijados en el hueco táctico. Dominus estaba delante, escudos arriba, escoltas. Cerca, sin debilidades. Myra Hawk. ¿Estás listo?, le pregunté. Él sonrió. Nacido listo, respondió. Active el sistema de comunicación de la nave. Calma, esta es la última oportunidad. No hay retirada, no hay rendición. La respuesta llegó desde toda la nave, con voces cansadas y duras. Capitán, di la orden. Ataque. Alleviaten Rugio. Por la vida, los propulsores se encendieron, los escudos se levantaron, las armas se calentaron y nos lanzamos a la refriega. Las escoltas giraron sus armas y dispararon lanzas de plasma, enjambres de misiles. Los escudos se encendieron. El casco tembló, pero seguimos avanzando directamente hacia Vox Dominus, baterías principales, objetivo principal. Nodos de escudo, ordené a los artilleros de Ford, que desataron el infierno. Los proyectiles de Rien martillearon los flancos del Inquisidor, las bengalas de los escudos se encendieron en cascada. Aún no era suficiente, entonces llegó el contraataque. Vox Dominus volvió a desatar sus lanzas de rayos, corrientes de gravitones que cortaban el espacio. Un rayo atravesó el casco de estribor del Leviatán, desgarrando el blindaje y dejando escapar la atmósfera. Los escudos bajaron al 40%. Hall gritó, «Mantén el rumbo». Yo respondí, «Nos acercamos a distancia de combate, menos de 50 kilómetros, una distancia suicida. Pero es donde tenemos que estar». Llamé a ingeniería, sobrecargada el cañón principal, preparada el último disparo. Abrí los ojos como un halcón. Amplía, volarás la bobina. Asentí, lo sabía. Sonrió ferozmente. Menuda forma de morir. Nos lanzamos a la carga, atravesando la pantalla de escolta. Las baterías secundarias destrozaron los cazas frigoríficos que se lanzaron en picado a nuestro lado en una carrera suicida. Entonces, a distancia final, Ford gritó, «Cañón principal listo». Di la última orden, «Fuego». El disparo fue cegador. Un rayo abrasador de plasma puro sobrecargado más allá de lo previsto, que impactó en el centro del núcleo de mando del Inquisidor durante un instante. Nada. Entonces, el núcleo detonó. Vox Dominus se rompió y una tormenta de fuego en expansión atravesó toda la nave. Los escudos fallaron, el casco se partió en dos. El terror negro del Imperio había sido derrotado.
Pero la onda expansiva nos alcanzó. El Leviatán se tambaleó, el casco ardiendo, los sistemas fallando. Recuerdo agarrarme a la barandilla de mando, las alarmas de incendio, el metal chirriando y luego la oscuridad. Cuando desperté, estaba en la enfermería. La mitad de la nave había desaparecido. Las bajas eran numerosas, pero lo habíamos conseguido. El Vox Dominus había sido destruido y la flota de exterminio, sin líder, se dispersó. La Tierra estaba a salvo, por ahora. Más tarde, en el puente destrozado, me quedé con Hawk mirando los restos que flotaban en el vacío. Él sonrió con los labios ensangrentados. «Menuda batalla», dije. Él asintió. «No ha terminado». Él se rió con fuerza. «Por supuesto que no». Y en la oscuridad, el maltrecho Leviatán volvió a ponerse rumbo a la siguiente batalla. Tardamos 5 días en salir de la zona de los restos. El Leviathan apenas era una nave. La mitad de las cubiertas estaban destrozadas, los motores averiados, los sistemas de soporte vital. Funcionaban con sistemas de respaldo y los agujeros se habían sellado con placas recuperadas y pura voluntad. Quizás el 30% de la tripulación seguía en pie y la mayoría eran heridos que podían caminar. Pero estábamos vivos y Vox Dominus había desaparecido. La noticia ya se estaba extendiendo por el sistema y los grupos de resistencia. Sistema recogían la noticia de que el Inquisidor había destruido la flota de exterminio. La Tierra rota se había salvado por ahora, pero ninguno de nosotros celebraba todavía, porque la guerra no había terminado. Yo estaba de pie, sobre lo que quedaba del puente, con cables remendados serpenteando por la cubierta chamuscada, y el humo aún impregnando el aire. Hawk entró cojeando, con un vendaje en el costado y los ojos inyectados en sangre. «Interceptada Kessler», dijo, entregándome una pizarra maltrecha. La encendí. La abrí. La voz del almirante era entrecortada, desesperada. «Drake, el Imperio no se está retirando. Se están reagrupando. Nuevos elementos de mando se están moviendo en el núcleo, fanáticos leales a la flota. No se detendrán. Te queda una oportunidad. Encuentra su nave de mando y destruyela o la Tierra arderá de todos modos». «Hawk», exhaló lentamente. «Siguen llegando». Asentí con gravedad. Lo esperábamos. Meyer. El mapa vacío, la mitad de los marcadores ahora obsoletos, pero una cosa estaba clara. El Imperio no se estaba retirando, lo estaban arriesgando todo. Ahora, una última purga y se establecían un nuevo nexo de mando. Si estabilizaban la flota, perderíamos nuestra oportunidad. Teníamos una espada más que clavar. Convoqué una reunión general. Lo que quedaba de la tripulación se reunió en el hangar destrozado, despojado de cazas, ahora solo metal chamuscado, y paredes manchadas de humo. Me puse de pie sobre un cajón, con la voz firme a pesar del agotamiento que me devoraba los huesos. «¿Sabéis lo que hemos hecho?», dije. «Hemos inutilizado al Inquisidor. Hemos ganado tiempo para la Tierra, pero no es suficiente. Recorrila, Salakan la Marada. Vuelven una nueva flota de mando, y si nos bloquean, se acaba». Dejé que las palabras flotaran en el aire. «Nos queda una oportunidad, un último. Culp». Derribamos su nueva nave insignia, el corazón de su red de mando. «Sí, no lo hacemos. No habrá una segunda oportunidad». Silencio. Entonces, la voz de Holt, ronca pero firme. «Estamos con usted, capitán». Un coro desgarrado siguió. «Capitán, trabajamos toda la noche desmontando sistemas, desviando energía, improvisando armas. La nave era un desastre, pero aún tenía garras. Nuestro último objetivo, ISS Empira, el nuevo buque insignia del Imperio, más grande incluso que el Vox Dominus, pero sin la tecnología exótica del Inquisidor, brutalmente eficiente y vulnerable. Si nos acercábamos, se estaba concentrando cerca del punto Rangé de la Tierra, la última parada antes del siguiente asalto. Si atacábamos primero, antes de que su flota se coordinara por completo, podríamos destrozarlo. El salto era un suicidio. El Leviatán apenas podía soportar un salto corto y mucho menos una inserción profunda en el sistema. Las bobinas estaban al borde del colapso y los sistemas de navegación estaban ciegos en algunos puntos, pero no había otra opción. Hawk me miró mientras nos preparábamos para el salto final. «Salto»,
¿Estás seguro, capitán? Sonreí con tristeza. No. Él se rió secamente. Sería una maldita pena morir en una cosa como una costa. Saltamos al amanecer. Las estrellas se curvaban y la nave maltrecha se estremeció al atravesar la brecha. Cuando emergimos, las alarmas sonaron. El emperador estaba allí, monstruoso y reluciente en el vacío, con sus escoltas ya desplegadas. Nos vieron en cuanto llegamos. Esta vez no habría sorpresas, solo la guerra. «Puestos de combate», grité. El Leviatán giró bruscamente, cojeando con la mitad de los propulsores. Los escudos parpadeaban. Nuestras armas dispararon primero. Las balas perforaron las corbetas escoltas y dispersaron su pantalla, pero era el Empire al que queríamos. Nos dirigimos directamente hacia él a través de tormentas de plasma, nubes de misiles y lanzas de rayos. Las cubiertas temblaban y los incendios arrasaban. La tripulación luchaba por mantener los sistemas en funcionamiento, pero seguimos avanzando. Entonces llegó el contragolpe. Una andanada del Imper se estrelló contra nuestro costado de estribor, abriendo 3 cubiertas y lanzando cuerpos al vacío. «¿Bajas?», gritó Holt. «Varias brechas». «Mantened el rumbo», grité. Llegamos a menos de 20 kilómetros, a distancia de combate cuerpo a cuerpo. Activé la red de mando, todos preparados para embestir. Abramos una brecha en el casco. La sonrisa de Hawk era salvaje. «Menudo plan», pensé. Lo miré. Es el último que nos queda. El Leviatán rugió hacia adelante, maltrecho, destrozado, pero desafiante. Nos estrellamos contra el flanco del emperador, disparando rayos cortantes a quemarropa, y entonces las cápsulas de abordaje lanzaron a nuestros últimos marines, que irrumpieron en la nave enemiga. Yo fui con ellos. La lucha en el interior era una locura. Un combate cuerpo a cuerpo, humo, sangre, soldados del Imperio por todas partes. Fanáticos armados hasta los dientes, pero nuestros marines no se rindieron. Habitación tras habitación. Luchamos hacia el cuerpo de mando. Cuando llegamos a la cubierta final, la mitad de nuestras fuerzas habían caído. «Paddley», una puerta blindada destrozada, con el arma humeando, y allí estaba el nexo de mando. «Nexo». No lo dudé. Coloqué yo mismo las últimas cargas de fusión, con los dedos, ensangrentados y jadeando, mientras activaba el temporizador. Hawk entró tambaleándose a mi lado. Miró el núcleo y luego a mí. «Bueno», dijo con voz ronca, «supongo que esto es el final». Sonreí. «Devilman. Número, este es su fin». Luchamos para volver al punto de brecha, con las alarmas aullando y los mamparos derrumbándose. No esperaba conseguirlo, pero de alguna manera lo conseguimos. La última lanzadera despegó justo cuando las cargas explotaban en el puente destruido del Leviatán. Lo vimos desaparecer. Empire, el corazón de la flota, estalló en una explosión de fuego que atravesó el hueco. Las señales enemigas se fracturaron, las comunicaciones del Imperio se rompieron, cundió el caos y el pánico, su asalto se detuvo, se dispersaron y la tierra sobrevivió. Más tarde, a la deriva en la oscuridad, Hawk, sentado a mi lado, vendado, quemado, sonriendo como un demonio. «Menuda guerra», dijo. Asentí con voz ronca. «¿Aún no ha terminado?», se rió con sarcasmo. «Pero le hemos dado algo que recordar». Y allí, en la oscuridad, los restos destrozados del Leviatán se volvieron una vez más hacia casa, no intactos, no victoriosos, pero aún luchando, porque mientras quedara una nave, la Tierra nunca se arrodillaría.